Nunca imaginé que el secreto de su desgarro cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado de un espesor inusual, como si el mundo mismo estuviera a punto de colapsar. Recuerdo cada detalle, el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el olor a humedad que inundaba el ambiente. Allí, en medio del parque, ella estaba de pie, sus ojos reflejaban un dolor profundo. Parecía como si llevase el peso del universo en sus hombros, su risa había sido mi refugio, un faro en medio de mi tormenta personal. La conocí en un mundo lleno de colores brillantes. De siempre pensé que eran inseparables, su alegría, su risa contagiosa. Pero hoy, todo era diferente. Era una sombra, un eco de sí misma. Mi mente daba vueltas, atormentada por preguntas. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba la chica vibrante que conocía? La miraba, intentando descifrar la tormenta detrás de su mirada. Su boca temblaba, sus manos jugueteaban con un collar que no la dejaba en paz. La usaba todos los días, un regalo de su madre. Pero hoy, parecía más una cadena, la verdad comenzó a burbujear en la superficie como agua hirviendo. La angustia era palpable en el aire, podía sentir cada latido de su dolor. Entonces, sin previo aviso, ella rompió el silencio. «Tengo algo que contarte», dijo, su voz temblando. Me acerqué, el corazón acelerándose. No sé cómo decirlo, musitó, de repente, un susurro se alzó entre nosotros, cargado de secretos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, brillando bajo el sol. Estaba a punto de desmoronarse. Pero antes de que pudiera terminar, apareció una figura familiar entre la multitud. Su hermano, un rostro que nunca había visto tan sombrío, él interrumpió de golpe, su voz resonando con una autoridad que me sorprendió: «No deberías estar aquí. Vete». Su tono era hiriente, cada palabra un golpe en el estómago. Una mirada entre ellos, un intercambio silencioso que solo pude interpretar como un mar de conflictos y promesas rotas. El instante se congeló. Yo me quedé allí, el alma atada a sus palabras incompletas. ¿Qué estaba pasando? El dolor era un desgarro abierto en el aire, y mi propia curiosidad se mezclaba con la angustia. ¿Qué secreto inhabitual compartían? Nuevas imágenes se agolpaban en mi mente, pero no podía darles forma. Entonces, en ese silencio tenso, ella soltó una frase que me dejó helado: «Nunca debí contarle a nadie sobre esa noche». La revelación simplemente flotó, un eco de la tormenta que se avecinaba. Su confesión, llena de sombras y miedo, atravesó el espacio como un rayo, sacudiéndome hasta los huesos. ¿Qué había pasado en esa noche? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio se convirtió en un estallido de emociones. Ella se volvió hacia su hermano, la angustia en su mirada transformándose en desesperación. ¿Por qué has venido, Alex? Necesito hablar con él. Gritó, su voz vibrando con una mezcla de miedo e impotencia. Él hizo un gesto de desdén, como si su sufrimiento fuera una carga que no podía soportar. Me quedé ahí, sintiéndome como un intruso en su tormenta personal. Pero el amor que había crecido en mí por ella resonaba más fuerte que la confusión y el miedo. Miré al hermano, tratando de entender su rabia, aunque eso no hiciera el camino más claro. ¿Qué pasó en esa noche?, le pregunté, sintiéndome arrastrado a la oscuridad que nos rodeaba. No es tu problema, respondió Alex, su voz como un trueno. Pero las palabras habían caído en un abismo que no se podía ignorar. La tensión era como un hilo tenso, a punto de romperse. Ella usó el collar como si buscara consuelo, pero solo parecía enredarse más en sus propios pensamientos. Por favor, Alex, insistió ella, sus ojos llenándose de lágrimas una vez más.
Necesito que me dejes explicarle, dijo, dirigiéndose a mí. Un instante de silencio la rodeó, en el que los latidos de mi corazón parecían resonar más alto que nuestras respiraciones. El tiempo se detuvo mientras el pollo asado de su angustia se transformaba en una avalancha de recuerdos reprimidos. Ella comenzó a hablar, cada palabra un paso más profundo en la oscuridad. Fue una noche en la que todo cambió, dijo, su voz apenas un susurro, no sabía si debía acercarme o retroceder. Así que me quedé en pie, inmóvil, esperando que las palabras que venían a continuación cambiaran el rumbo de nuestras vidas. Me quedé en casa con algunos amigos, continuó, y se volvió salvaje. Alguien a quien pensé que conocía no sé cómo pasó, pero me perdí en esa noche, sus palabras eran como relámpagos en la tormenta, llenas de confusión y dolor. La describía sin poder evitar la violencia que había estallado a su alrededor. Cada frase estaba impregnada de una tristeza que parecía devorarla interna y externamente. El dolor resucitó en su voz, y pude sentir el helado temblor en su cuerpo. Pensar que tenía todo bajo control, y entonces todo se quebró, continuó, sus ojos mirándome fijamente. Después no sabía a quién recurrir. Y cuando finalmente decidí enfrentar lo que había sucedido, el miedo me atrapó. No sé si alguna vez podré olvidar, la revelación me golpeó como un mazo. ¿Qué había sucedido realmente? Mi corazón latía desbocado, y el deseo de abrazarla y protegerla se mezclaba con el pánico que me invadía. No tienes que estar sola en esto, le dije, mis palabras llenas de determinación. Estamos juntos, podemos enfrentarlo. Su hermano se interpuso de nuevo, su mirada feroz y daño oculto. ¿Qué sabes tú de estar juntos? No estarás aquí cuando las cosas se tornen oscuras, no lo entiendes, dijo, cargado de furia. Pero no iba a permitir que su rencor nos dividiera. Ella merecía amor, comprensión, y en ese momento, se sentía más necesaria que nunca. Alex, por favor, insistí. Déjala hablar. Ella necesita tu apoyo, más que nada. Un nuevo silencio se instaló nuevamente entre nosotros, pero esta vez la espera estaba llena de una esperanza lejana. Pero antes de que pudiéramos dar un paso hacia ese horizonte incierto, un ruido rompió la atmósfera. Un crujido en los arbustos cercanos. Mi corazón se aceleró, una sensación de amenaza acechaba en el aire. Quien o que estaba a punto de irrumpir en nuestro frágil aliento de esperanza, me giré a mirar y, frente a nuestros ojos, apareció una figura conocida, alguien que nunca esperé ver de nuevo. El aire se tensó, y de repente, el secreto que tanto anhelaba conocer comenzó a materializarse ante mí. La figura emergió de las sombras, y un escalofrío recorrió mi columna. Era Samuel, un amigo de la infancia, alguien a quien había perdido de vista en los últimos años. Su presencia era como un eco del pasado, sacudido por un aura de misterio que lo envolvía. Pero lo que más me impactó fue la mirada intensa que llevaba en su rostro, una mezcla de culpa y determinación que parecía hacer eco de los secretos que había estado guardando. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alex, su enojo reemplazado por una incredulidad tensa. De repente, la angustia de su hermana y nuestra discusión se desvanecieron, como si un nuevo peligro hubiese emergido. Era como si el tiempo se hubiera doblado. Los recuerdos y las emociones que había creído enterrados comenzaron a resurgir con fuerza. Vine porque no podía quedarme al margen, dijo Samuel, su voz temblando ligeramente. Cada palabra se sentía como un paso hacia un abismo. Sé lo que pasó aquella noche. Sé lo que ella ha estado sufriendo. El corazón de la chica palpitó con un ritmo nuevo, un entrelazado de esperanza y temor. ¿Cómo sabes eso? Su tono cambió, saltando de ansiedad a un rayo de expectativa. No puedo explicarlo todo ahora, pero estoy aquí para ayudar, continuó él, dando un paso hacia nosotros, como si de alguna manera buscara protegernos de una tormenta que ya habíamos comenzado a atravesar. Fue un movimiento que no solo atenuó la tensión en el aire, sino que abrió una puerta a posibles respuestas. ¿Queda algo por decir a lo que ya no sé? La voz de ella quebró en un hilo casi inaudible, y volví a ver cómo la angustia llenaba su rostro. Se estaba desgarrando frente a nosotros, como si cada palabra que no podía decir se rompiera en fragmentos de silencio afilados. Yo está relacionado con esa noche, dijo Samuel,
ágilmente navegando la carga emocional de la conversación, su mirada tranquila pero centrada en el dolor que la consumía. Pero no estoy aquí solo para explicar. De verdad vine a ofrecerte una salida. El hermano frunció el ceño, como si pensara que la clave de su propio infierno había aparecido de repente en forma de amigo. Eres un traidor, le lanzó a Samuel, y su voz retumbó con una mezcla de dolor y rabia. ¿No llevabas eso en tu conciencia cuando todo ocurrió? No. Nunca fue así. Samuel replicó rápidamente, con un toque de desesperación. Lo que tú no entiendes es que, al final, también fui víctima de mis elecciones. Yo conozco la verdad, Alex, y sí, me aleje, pero estoy aquí porque el pasado nos está aplastando y tiene que dejar de hacerlo. Su voz se elevó en la tensión, y el aire se volvió aún más pesado. Los ojos de la chica se deslizaron entre ellos en busca de respuestas, luego regresaron a mí, esperando algún indicio en mis propios sentimientos. Palestino el frío que había construido entre los tres, las palabras apenas comenzaban a resonar en lo más profundo de nuestras mentes. ¿Qué habría hecho Samuel que interconectara nuestras historias de esa manera? No soy el único que puede ayudarte. Pero la verdad debe salir a la luz, porque ocultarla solo te hará daño a ti, insistió Samuel. Sin embargo, el peso de su declaración fue más difícil de soportar que nunca. El aire vibraba, cargado de preguntas que amenazaban con abrumarnos. La noche ya no era solo un recuerdo, se había transformado en un rompecabezas lleno de aristas cortantes. Miré a la chica, atrapada en su laberinto de angustia y esperanza. Podía verla aferrarse a lo que quedaba de su fuerza, pero también podía sentir su vulnerabilidad abierta a la posibilidad de perderse nuevamente. ¿Qué hay que decir?, le pregunté a Samuel, tratando de mantener mis emociones bajo control. Esto era más que un simple conflicto, era una oportunidad para ayudarla. Una manera de sacarla de la oscuridad. Es complicado, reconoció él, su mirada fija en la de ella. Una chispa de comprensión destelló entre ellos, una historia que aún no había sido totalmente revelada. Pero si quieres sanar, si ambos quieren sanar, tienen que escucharme, concluyó. Mientras se giró hacia ella. Justo cuando creí que el ciclo de revelaciones había comenzado, el aire se sacudió nuevamente. Desde algún lugar más allá de los arbustos, un grito desgarrador atravesó la noche, y me di cuenta en ese instante de que el verdadero caos apenas estaba comenzando. La noche se encaprichó en un intenso silencio, como si el grito hubiera cortado el aliento mismo del mundo. Mi corazón latía en mis oídos mientras miraba a Samuel, a Alex y luego de nuevo a los arbustos donde el sonido había emergido. Cada uno de nosotros estaba atrapado en su propio torbellino de emociones, y la atmósfera se tornó opresiva, con un palpable sentido de urgencia. ¿Qué fue eso?, pregunté, la voz brotando de mi boca sin que pudiera detenerla. Alex me miró, sus ojos ahora brillando con una mezcla de miedo y determinación. El reflejo del dolor se intensificó en su mirada, como si se estuviera enfrentando a un dolor que ya reconocía. Puede que sea alguien en problemas, susurró Samuel, apresurándose a cerrar la brecha entre nosotros y esa oscuridad inquietante. Debemos averiguar qué ha pasado. ¿Y si es una trampa?, protestó Alex, su voz temblando, pues la traición y el secretismo flotaban entre nosotros como sombras desbordantes. No podemos arriesgarnos, no otra vez, una tensión implacable me rodeaba. Mi instinto me decía que quedarme, permanecer a su lado, podría ser la única opción válida, pero la voz de la razón me instaba a cuidar de mi propia seguridad. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que pudiera estar escondido detrás de aquellos arbustos? Si hay alguien que necesita ayuda, no podemos ser indiferentes, dije con más firmeza de lo que me sentía. Miré a Samuel, buscando su apoyo, y noté que un destello de preocupación cruzaba su rostro. Voy contigo, afirmó él, sin vacilar. Sus ojos reflejaban una determinación que contagiaba, como si estuviera decidido a rescatarnos a todos de nuestros pasados oscuros. No lo hará solo, sin embargo, sin dudar un segundo, Alex permaneció en su lugar, resistiéndose. No quiero perderte a ti también, susurró, el llanto amenazando a su voz. Aquella afirmación era un gesto desgarrador, y era innegable que el peso de la culpa se había adueñado de ella. Voy a regresar, lo prometo, le aseguré,
reconociendo que quizás reparar el daño que llevábamos dentro necesitaba de su amor y su confianza. Quédense aquí y estén alertas. Prometemos ser cuidadosos. Luego, unos instantes insoportables de silencio cayeron sobre nosotros mientras yo me preparaba para avanzar hacia el eco del grito. Al afastarme, el rugido de mis pensamientos se intensificó. Las imágenes de aquella noche y de los secretos que se habían acumulado durante los años flotaban en mi mente. ¿Era realmente posible que cualquier intento de afrontar el pasado pudiera sanar la rotura que llevábamos adentro? Las ramas crujían bajo mis pies mientras me acercaba. El aire se tornó frío como el recuerdo, y justo cuando sentí que mi corazón se encogía de miedo, vi a una figura en el suelo, convulsionándose en una mezcla de dolor y pánico. Era una joven, su rostro cubierto de lágrimas y sus ojos reflejaban una desesperación que traspasaba cualquier barrera de comprensión. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. Suplicó ella entre sollozos, y mi corazón se detuvo. Al mirar más de cerca, reconocí la angustia en sus ojos, era una conexión que reconocía. No solo era una víctima, sino que su presencia evocaba ecos de lo que había ocurrido aquella fatídica noche. Todo está bien, estoy aquí, la aseguré mientras me acercaba, intentando calmar su pánico. ¿Qué te pasó? Entonces sus ojos se agrandaron, y por un instante el tiempo se detuvo. No. No puedes ayudarme. Hay cosas que no sabes, la noche que cambió todo está volviendo a buscarme. La revelación resonó en mi mente como un trueno, el pasado no solo acechaba en forma de sombras. Había sido un ecosistema del horror. ¿Qué había pasado para que esa joven estuviera de sencillo despertando dolores reprimidos? Mientras las palabras se deslizaban por sus labios, un nuevo dilema comenzó a formarse en mi interior. El pasado no solo no nos había liberado, sino que había vuelto con una fuerza aterradora. El gélido silencio de la noche se volvió ensordecedor. Mis piernas temblaron, y en mi mente, las posibilidades se multiplicaban. La verdad estaba más cerca de lo que jamás habíamos imaginado, pero la pregunta seguía ahí, ¿estaríamos listos para enfrentarlo? Y así, la oscuridad se apoderó de mí mientras comprendía que el secreto de su desgarro podía cambiarlo todo, no solo para ella, sino también para mí, para nosotros. Quizás esta noche, ese eco del pasado, finalmente se manifestaría con la verdad que ni siquiera podíamos haber comenzado a soñar. Era como si el tiempo se hubiera congelado en aquel momento. La joven seguía temblando, su rostro demacrado y sus labios pálidos, y en sus ojos había una profunda desesperación que resonaba en mi propia alma. A pesar de mis temores, un impulso fuerte me empujó a acercarme más, a intentar romper las barreras que el pánico había levantado entre nosotros. ¿Quién está buscándote? ¿Qué te sucedió?, cuestioné, mi voz firme, intentando que las palabras fueran un ancla en su tormenta emocional. Sus ojos parpadearon, y un susurro entrecortado salió de sus labios, ellos están regresando por nosotros. Debo esconderme. No puedo volver a caer en sus manos. La fealdad de esas palabras hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Quiénes son ellos? ¿Sabes de qué hablas?, insistí, sentando un contacto visual más fuerte, como si pudiera hacer que la verdad se manifestara a través de mis propios ojos. Era un gesto de desesperación, pero la única respuesta que obtuve fue un sollozo profundo, lleno de miedo. La imagen de Alex y Samuel quedó lejos, su preocupación palpable en el aire que dejé atrás. Pero en este instante, esa preocupación se entrelazaba con la urgencia de actuar. Tenía que ser su apoyo. Algo en mí se despertó en este encuentro, como si nos conectara un hilo invisiblemente fuerte que prometía un propósito y una resolución. Te ayudaré a encontrar un lugar seguro, le dije, con un tono más seguro del que sentía. No estás sola. Nadie más debe sufrir como lo hicimos nosotros. La forma en que su mirada se iluminó por un instante, como una estrella que intenta atravesar nubes densas, hizo que mi corazón latiera más fuerte. Jamás había querido ser lo que en ese momento representaba, un rayo de esperanza en la oscuridad. Pero no sabes lo que puede suceder si me encuentras, atinó a decir, con un leve eco de temor en su tono. La última vez que creí que la ayuda llegó fue un error. Perdí a todos. Ese súbito instante de conexión me atravesó como un cuchillo ardiente, dejando una estela de angustia.
Era un dolor que resonaba en los ecos de mi propia experiencia, las pérdidas, las traiciones y las decisiones que nunca deberían haberse tomado. Sin embargo, esa vulnerabilidad tan cruda también trajo consigo un nuevo sentido de unificación en el dolor. Yo sé lo que es perder, dije en voz baja. Pero entonces se me ocurrió, tal vez, mi historia podría ser el camino. Déjame contarte sobre mí, tal vez al compartir nuestras verdades podamos encontrar una salida. Ella parpadeó, sorprendida, y por un momento quedamos atrapados en el silencio que rodeaba al resto del mundo. Mientras hablaba, los recuerdos fluyeron como un río desbordado. Hablé de la noche fatídica, de las decisiones que habían arrasado no solo con mi vida, sino con la de mis amigos. El peso de las palabras que surgían era tanto una liberación como un riesgo, un deseo profundo de sinceridad, pero también la preocupación de abrir puertas que tal vez era mejor dejar cerradas. Siento que hay algo en el aire, algo que nos está atrapando a todos, pero también podemos elegir ser más fuertes, le dije, mientras la miraba a los ojos. En su mirada, aunque empañada por el terror, empecé a ver una chispa de reconocimiento. Fue un momento de conexión intensa, donde las palabras faltaban, pero los sentimientos podían hablar. Las hojas de los arbustos susurraban a nuestro alrededor, trayendo consigo la sensación de que estábamos en el centro de algo que aún estaba por desarrollarse. Con cada palabra, sentía que el hilo que conectaba nuestro dolor se fortalecía, como si nuestras heridas pudieran entrelazarse en lugar de separarnos, y así, cuando parecía que la noche no podía volverse más oscura, un ruido a nuestras espaldas hizo que mi corazón se detuviera. Era un sonido que daba escalofríos, un crujido que resonaba con la promesa de regresar a un pasado aterrador. ¡Rápido! Debemos movernos, grité, mi voz quebrándose mientras empujaba un nuevo impulso de adrenalina. Aún con su corazón quebrantado, la joven se aferró a mi mano y, por un instante, su calor me devolvió la esperanza. Juntos, comenzamos a correr, aunque mi pecho latía descontroladamente, temeroso de las sombras que parecían alargarse tras nosotros. Nunca imaginé que mi vida, tan intricadamente entrelazada con secretos, pudiera ser testigo de algo tan devastador. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada se tornó en un camino hacia la verdad y, al mismo tiempo, en la sombra de un peligro al acecho. En ese instante, la sensación de que el pasado no estaba listo para dejarme ir me envolvía, y su eco reverberaba en cada paso que dábamos. Nos dirigíamos hacia lo desconocido, y aunque una parte de mi ser anhelaba lo familiar, la otra esperaba la revelación que cambiaría todo. Con cada paso que dábamos, el eco de nuestros cuerpos chocando contra el suelo era un recordatorio del tiempo que se perdía, de lo que estaba en juego. Sin embargo, a medida que el arbusto denso nos cubría, el silencio se asemejaba más a una trampa que a un refugio. La adrenalina me impulsaba hacia adelante, pero la duda y el miedo comenzaban a deslizarse como sombras en la parte posterior de mi mente. Nos detuvimos repentinamente detrás de un tronco caído, la respiración agitada llenando el espacio entre nosotros. La joven, aún con la mirada asustada, buscaba en derredor, como si cada movimiento pudiera delatar nuestra presencia. Su mano temblaba al aferrarse a la mía, y sentí la punzada de su miedo atravesando nuestra conexión. ¿Crees que nos han seguido?, preguntó, su voz un susurro quebrado. Con el corazón en un puño, observé cómo sus ojos reflejaban la fragilidad de su situación. Era un universo de emociones encontradas, y, por un instante, desearía poder ofrecerle más que promesas vacías. No lo sé, respondí, manteniendo mi voz en un tono sereno mientras intentaba calmar mi propia inquietud. Pero lo que sé es que estamos juntos en esto. No voy a dejarte. Esa declaración, aunque simple, era un juramento que resonaba en mi ser. El miedo en su cara cedió un poco, y una chispa de gratitud brilló brevemente en sus ojos. Pero el momento se desvaneció rápidamente, reemplazado por un torrente de recuerdos que desbordaron su mente. No debería haber aceptado ayuda después de ellos. La última vez que confié, comenzó, pero sus palabras se rompieron en un llanto. Perdí a mi hermano. No puedo volver a experimentar eso. La desgarradora confesión golpeó mi corazón con fuerza, y, por un momento, sentí que el peso de su dolor se deslizó hacia mí, obligándome a sentir su impotencia. Tenía que mostrarle que no estaba sola en su angustia. Te entiendo, dije, reuniendo mis pensamientos con dificultad.
Perder a alguien a quien amas es desgarrador. A veces, siento que cada paso que doy lo hago cargando las sombras de mis amigos perdidos. Pero lo que más lamento es no haber estado allí para ellos. Ella me miró, sus ojos inundados de lágrimas en el reflejo de la luz tenue que provenía de un lugar que no podíamos ver, un lugar deseado pero inalcanzable. En su dolor, comencé a notar un hilo de fortaleza, un sentido de comunidad en nuestras pérdidas compartidas. A veces, continué, parece que el dolor no tiene fin. Pero también creo que podemos encontrar la manera de seguir, de convertir ese dolor en energía que nos impulse a hacernos más fuertes, a no permitir que nos destruyan otra vez. Mis palabras fueron incluidas en la atmósfera oscura que nos rodeaba, un guiño de esperanza en un lugar desolado, un rayo de determinación brilló en su expresión, pero el aire se volvió súbitamente pesado. Un nuevo sonido se escuchó a nuestras espaldas, una respiración inconfundible, pesada y cercana. Era como si alguien, o algo, estuviera examinando cada rincón oscuro, cada sombra que al igual que nosotros buscaba esconderse. La expresión de la joven se tornó rutinaria en su antiguo terror mientras se aferraba a mi ropa, apretando sus ojos como si eso pudiera hacer desaparecer la realidad. Deben ser ellos, murmuró, los labios temblorosos. Se estaba gestando el inminente descubrimiento de lo peor. No, no podemos rendirnos, le dije, tratando de apelar a esa chispa de coraje que había vislumbrado en sus ojos. Recuerda lo que dijiste. Ese no puede ser nuestro destino. No lo permitiremos. A medida que el sonido se intensificaba, la noche pareció tragarse la luz, y el sudor comenzó a correr por mi frente. Cerré los ojos un momento, recordando a Alex y Samuel, inundado de la necesidad de proteger a esta joven que había atravesado tanto sufrimiento. El pasado me seguía, pero su dolor me empujaba a luchar, a proteger. En un instante, estaba claro que no había más tiempo. Debemos movernos ahora, advertí, y antes de que pudiera encontrar la respuesta adecuada, la agarré de la mano y comenzamos a correr nuevamente, no sabiendo si el enemigo estaba a nuestras espaldas, acechante o encamado. Mientras avanzábamos, la incertidumbre me desgarraba internamente. La cruda realidad se definía, la vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad y la conexión. A medida que nos aventurábamos fuera de la seguridad de la penumbra, se hizo evidente que un oscuro secreto unía nuestras vidas, más allá de lo que podríamos haber imaginado. Justo cuando creíamos que habíamos dejado atrás el peligro, una figura emergió entre las sombras, su rostro enigmático iluminado por la luna. «Buscabas algo», resonó esa voz, como un eco lejano de las pesadillas que nunca creímos que se materializarían. La emergencia de esa figura trajo más preguntas que respuestas, y un helado temor abrumó mi pecho. «Corre», le grité a la joven, sintiendo que todo lo que había intentado construir estaba al borde de desvanecerse nuevamente. Pero en mi interior, una incertidumbre creciente empezó a tomar forma, ¿y si ese era el comienzo de la revelación de un pasado que no estaba preparado para enfrentar? Las sombras nunca están lejos, y en esa noche cargada de incógnitas, sentí que el desgarro de su secreto podría cambiarlo todo para siempre. La figura entre las sombras avanzó con un paso deliberado, y el haz de luna resbalaba sobre un rostro que se tornaba cada vez más familiar, aunque envuelto en el misterio de la penumbra. Cada paso que daba era como un eco de un tiempo perdido, andanzas compartidas en lugares lejanos que comenzaban a despertar de un largo letargo. «¿Te preguntas quién soy?», dijo la figura con una voz que mientras sonaba distante, también tenía una inquietante nota de cercanía. No podía creer lo que veía. «Luca», murmuré, sintiendo un torbellino de emociones arremeter en mi pecho. Era un amigo del pasado, alguien que había desaparecido en el caos que nos había arrastrado a todos. Su presencia era como un torrente de memorias olvidadas. La confusión y el miedo que había sentido antes se transformaron en algo más complicado. La joven se encontraba congelada a mi lado, asombrada, como si las sombras que nos rodeaban se desperezaran y revelaran secretos. «Tú lo conoces», su voz temblorosa se asomó entre el pánico y la incredulidad, y sentí su mano apretarse con fuerza a la mía. «Sí, pero no entiendo», balbuceé, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Luca había sido un sobreviviente, un compañero en momentos de lucha, y ahora la vida que teníamos por sentada había dado un giro inesperado. «¿Cómo estás aquí?»,
Hay tanto de lo que hablar, dijo, mientras una sombra de tristeza se posaba en su mirada. Por un momento, sus ojos parecieron cargar el peso de las consecuencias de sus decisiones. Pero primero, deben irse de aquí. No pueden quedarse. No hasta que nos digas qué está pasando, insistí, el temor volviéndose rabia. ¿Qué has hecho? ¿Qué sabes de todo esto? El nudo en mi estómago creció, y el eco de la traición se arrastró por mis venas. Es complicado, y es peligroso. El enemigo que piensan que les persigue no es lo que creen. Hay cosas que no saben sobre su hermano, dijo, su voz convertida en un susurro temeroso. Sus palabras cortaron el aire entre nosotros como un hacha afilada a la luz de la luna, en mi interior, un huracán de emociones hervía. En ese momento, la joven respiró hondo, como si una revelación quisiese aflorar en su mente. ¿De qué hablas, Luca? ¿Qué le sucedió a mi hermano? Su voz era un eco de desesperación, con cada una de sus palabras palpando la verdad que temía. No puedo decírselo aquí, su voz se volvió enérgica, la gravedad de la situación determinando la urgencia. No comprende en lo que se ha convertido. Ellos lo han atrapado, han jugado con su mente. Lo mantuvieron alejado de ti, y ahora está siendo utilizado como una pieza en un juego mucho más grande. Un mareo se apoderó de mí, la verdad que antes había evitado se desnudaba sin piedad ante nosotros. La narrativa de mi vida, delineada en sombrías sombras de la pérdida, se complicaba aún más. No es posible. No puedes estar hablando en serio, balbuceé mientras el horror me llenaba. Confía en mí, por favor, suplicó Luca. Sé que perdimos mucho, pero si quieres ayudarla tienes que estar listo para enfrentar la realidad, y eso probablemente implicará un sacrificio mayor. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la carga de nuestra historia compartida y las traiciones que habíamos soportado. La joven se quedó quieta, su expresión jugando entre la esperanza y la desesperación. ¿Sacrificio? ¿Qué estamos hablando realmente? ¿Qué significa eso para nosotros? Pero en su mirada, noté que comenzaba a comprender que a veces, el camino hacia la luz requería enfrentar los oscuros laberintos del pasado. Debemos actuar. Hay un lugar donde puedo explicar más. Una red de personas que todavía están luchando, que conocen la verdad. Pero no tenemos tiempo que perder, Luca insistió, su tono llevándome de vuelta a la urgencia de nuestra situación. Tomé una respiración profunda, intentando ordenar las emociones que se armaban como un mosaico fracturado en mi mente. ¿Y si lo que nos espera no es una salida, sino un callejón sin salida, un retorno a todo lo que tememos? Cuestioné, sintiendo el peso de su viaje. Resonando aún más profundamente en mi ser. Lo averiguaremos juntos. Tienes que creer en esto. Porque si no enfrentamos el pasado, jamás podremos estar realmente a salvo, respondió, ofreciendo un atisbo de esperanza entre el mar de incertidumbres que nos rodeaba. Mientras la noche avanzaba, la figura de Luca estaba cargada de significados ocultos. La joven y yo intercambiamos una mirada que decía más que las palabras, una conexión renovada por la empatía, la pérdida y la fragilidad de nuestra existencia. Sin embargo, la angustia de enfrentar algo de lo que no conocíamos todavía seguía latiendo en nuestro interior, y todo parecía depender de la decisión que tomaríamos a continuación. Está bien, te seguimos, pero con la promesa de que esto no es un juego, dije, sintiendo que mi voz se unía a un propósito común, temeroso pero férreo. Sabía que la revelación de su destino partido podría ser más devastador de lo que imaginaba, pero el fuego del coraje también comenzó a encenderse dentro de mí. En el fondo, sentí que este paso nos llevaría más cerca de la verdad, pero a costa de un entendimiento que tal vez nunca podría reconciliarme por completo. La vida a veces nos enfrentaba a secretos que desgarraban relaciones, y pararse en el umbral de esa revelación se sentía tan espinoso como necesario. Sin otra opción que avanzar, comenzó a surgir un nuevo camino ante nosotros, y mientras nos desplazábamos rápidamente hacia la oscuridad que se extendía ante nosotros, un último pensamiento cruzó mi mente: algo en el aire había cambiado, y podía sentir que lo desconocido traía consigo no solo miedo, sino una transformación que podría cambiarlo todo. Incluso nuestras almas. Las sombras parecían devorarnos mientras avanzábamos por el sendero desconocido. A cada paso, el silencio se tornaba más denso,
como si el mundo alrededor de nosotros estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que vendría. Luca lideraba el camino, su figura enigmática iluminada de vez en cuando por las intermitentes costuras de la luz lunar. La joven y yo lo seguimos, cada uno cargando sus propios miedos y confusiones, pero también una chispa de esperanza que empezaba a forjarse en medio de la desolación. ¿Qué tipo de red es esta de la que hablas?, pregunté, aunque sabía que una parte de mí quería evitar el roce con la realidad que se avecinaba. ¿Por qué debemos confiarle nuestras vidas a desconocidos? Porque ellos saben más de lo que tú y yo hemos logrado reunir, respondió Luca, sin detener su paso. Y más importante aún, tienen el poder para ayudarnos a rescatar a tu hermano. La mención de su nombre me atravesó como un puñal afilado, trayendo consigo imágenes de risas compartidas, de momentos antes de la tormenta. La joven, a mi lado, emitió un pequeño suspiro, lleno de anhelos reprimidos. Por un instante, imaginé cómo sería el mundo si nada de esto hubiera sucedido, si pudiéramos simplemente regresar a la sencillez de aquellos días. Un poco más adelante, nos detuvimos al borde de un claro. Luca giró sobre sus talones, y por un momento, el giro de sus ojos pareció capturar la luz tenue, revelando una profundidad que traía consigo secretos persuasivos. Este es el sitio. Aquí es donde nos encontraremos con ellos. El lugar estaba lleno de árboles ancianos, sus ramas agitándose suavemente como si estuvieran propiciando una ceremonia secreta. En el centro, una fogata titilaba, llenando el aire con un aroma ahumado y cálido. Alrededor de la hoguera había figuras, algunas conocidas, otras desconocidas, pero todas estaban atrapadas en una atmósfera cargada de determinación. Una de las personas se adelantó. Una mujer de mirada intensa que me hizo recordar a una maestra nuestra de la infancia, aquella que siempre decía la verdad se revela en la oscuridad. Sus ojos se clavan en mí, examinando mi piel, como si pudiera ver lo que había dentro. Han llegado, dijo, su voz serena pero firme. Tuvimos que prepararnos para ustedes. Sabíamos que no podrías permanecer al margen por más tiempo. ¿Prepararse? ¿Cómo?, preguntó la joven, su voz llena de incredulidad y curiosidad. Las cosas han cambiado, continuó la mujer mientras se acercaba. El hermano de ella no es el único que ha sido capturado. Existen otros que están en la misma situación. Cada paso hacia adelante que demos estará lleno de consecuencias y riesgos. Aquí, enfrentaremos lo que nos espera. Lucas silenció su mirada hacia nosotros, como si quisiera aliviar la carga de nuestras preocupaciones, pero las palabras de la mujer hacían eco en mi mente. ¿Estás listo para enfrentar la realidad? Era una pregunta que resonaba más allá de las circunstancias, adentrándose en la esencia de quienes éramos. La idea de sacrificar algo tan precioso como la normalidad por la búsqueda de la verdad se sentía como un abismo abierto. Una emoción impresionante llenó el aire. ¿Y si al rescatar a mi hermano descubrimos que lo que vuelve no es el mismo? La voz de la joven vibraba con temor, pero también con un destello de valor. La incertidumbre era palpable, cada uno de nosotros lidiando con los ecos de una herida que se negaba a cerrarse. Lo que regrese podría ser diferente, respondió la mujer, aclarándose la garganta. Pero también puede ser el inicio de una nueva historia, una que ustedes elijan escribir eligiendo luchar contra la oscuridad en lugar de ceder ante ella. Las palabras flotaron entre nosotros como un canto de sirena, seductoras y aterradoras. Sin embargo, también estaban llenas de un poder innegable. La realización de que estábamos unidos por algo más grande que nosotros mismos invadió mis pensamientos. Si había alguien a quien salvar y una historia por construir, tal vez había algo todavía en lo que creer. ¿Estamos listos? Haremos lo que sea necesario, dije, en un susurro firme. Lucas sonrió, agradecido, mientras la joven afirmaba su mano entrelazada con la mía. Aquel gesto, tan simple, se volvió un símbolo de nuestra resolución compartida. Entonces, escuchen, dijo la mujer, mientras la danza de las llamas crecía a su alrededor, les contaré lo que saben y lo que tienen que hacer. Este es solo el comienzo. Cuando la mujer comenzó a narrar, el peso de su historia era como una manta pesada que nos cubría. Pero al mismo tiempo, con cada revelar, la hoguera parecía arder con más intensidad.
La noche con todas sus sombras comenzó a desdibujarse lentamente, y lo que antes se sentía como un laberinto oscuro se tornó en una senda, aunque incierta, hacia la luz, y así, en medio de promesas de dificultades futuras y secretos inconfesables, una nueva etapa de nuestra vida comenzó. Pero mientras contábamos nuestras historias y nos preparábamos para enfrentar lo que se avecinaba, una sensación inquietante me atravesó: no todas las verdades son liberadoras. Algunas son encarceladas por un pasado que se niega a morir, y a veces, los sacrificios necesarios pueden exigir más de lo que estamos dispuestos a entregar. Justo cuando la mujer terminó su relato, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad del bosque. Una voz que reconocería en cualquier lugar, un sonido que me llenó de terror y me heló la sangre. «Ayuda», resonó, y mi corazón se detuvo. La joven palideció y se aferró a mi brazo, mientras nuestra realidad se desmoronaba ante nuestros ojos. ¿Era el hermano que habíamos estado buscando? ¿O era una trampa, un eco de nuestras peores pesadillas? No había más tiempo para incertidumbres, solo había un camino, uno hacia el corazón del miedo, donde la verdad podría finalmente revelarse, aunque nunca imaginé que el secreto de su desgarro cambiaría mi vida para siempre. «Vamos», grité, arrastrando a la joven conmigo mientras nos dirigíamos hacia la dirección de aquel grito desgarrador. Cada paso que dábamos parecía desatar un torrente de adrenalina, el pánico impulsándonos más rápido, más profundo en la oscuridad del bosque. Luca nos siguió de cerca, su respiración constante y su determinación encendida como una antorcha en la noche. En nuestros corazones palpitaba la incertidumbre, y el miedo se entrelazaba con la esperanza. La voz que habíamos oído resonaba en nuestros oídos como un eco familiar, abriéndose paso entre los recuerdos de risas compartidas y promesas no cumplidas. «¿Es realmente él?», preguntó la joven, su voz apenas un hilo mientras nuestras piernas avanzaban en un impulso casi automático. «No lo sé», respondí, «pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos encontrarlo». Mientras corríamos, mis pensamientos giraban en torno a lo que significaría encontrarlo, sus ojos cansados y su sonrisa cautiva ahora oscurecidas. La idea de su presencia me daba fuerzas, no podía permitir que el miedo se interpusiera en nuestro camino. El grito se repitió, más angustiante esta vez, haciéndome tambalear por la intensidad del sufrimiento que contenía. «Ayuda». La llamada se volvió un mantra que encendía nuestro propósito, llenándonos de una energía que parecía capaz de desafiar cualquier sombra. Finalmente, llegamos a un claro más pequeño, donde un débil resplandor escapaba de un farol colocado cerca de lo que parecía ser un campamento improvisado. Hombres y mujeres hablaban en voz baja, la tensión palpable mientras un grupo de figuras se movía con agitación. En el centro, vi un bulto en el suelo, y mi corazón se aceleró. «Dame la mano», le pedí a la joven, mientras con un movimiento rápido me dirigía hacia esa figura en el suelo. No podía perder tiempo en dudar, debía actuar. Cuando nos acercamos, la escena se tornó más clara. Mi hermano, su rostro demacrado y sus ojos llenos de un terror que aún no se desvanecería, estaba atado, luciendo quebrado, pero aún luchando por mantenerse consciente. «Mira», exclamé, al tiempo que el caos comenzaba a desatarse a nuestro alrededor. Los hombres que lo vigilaban se percataron de nuestra presencia. «No. Aléjate de él», uno de ellos gritó, avanzando hacia nosotros con un gesto amenazante. «No podemos dejar que se lo lleven», susurró la joven, apretando mi mano implorante mientras su mirada se llenaba de determinación. «Suéltalo», grité, y sin pensarlo más, avancé un paso hacia adelante, consciente de que la única opción era arriesgarlo todo. Pero en ese instante, una sombra se deslizó detrás de mí. No había visto la llegada del grupo que había estado escondido entre los árboles. De pronto, un golpe me impactó en la espalda, y caí al suelo, el aire saliéndose de mis pulmones. Gritos y balas volaron a través del claro. Todo a mi alrededor se convirtió en un remolino de caos y confusión. La joven gritó mi nombre y se lanzó hacia mí, pero algo la detuvo, un brazo que la atrapó justo antes de llegar. «No», grité, extendiéndole la mano, intentando recobrar el control sobre la situación. Con cada segundo que pasaba, mis pensamientos se volvían nublados por el miedo y a la desolación.
El hermano de ella debe ser tomado, escuché que murmuraban los desconocidos en un idioma que apenas comprendía, mientras ataban las manos de mi hermano y lo llevaban, alejándolo de nosotros. Sentía que un trozo de mí se desgarraba al verlo alejarse, como si el vacío que dejaba fuera una manifestación de toda la angustia acumulada. Lo siento, le dije a la joven, mis palabras carentes de sentido mientras la desesperación inundaba mi corazón. No pude hacer nada. No, no puedes rendirte, insistió, su llamativa mirada desafiando la sombría realidad que nos rodeaba. No lo hagas. No podemos permitir que nos separen. ¿Qué hacemos?, cuestioné, la mente zumbando en confusión, pero en el fondo, la chispa de la determinación que había comenzado a arder se encendía nuevamente. Lucharemos por él, respondió. Con valentía, y antes de darme cuenta, su mano estaba apretando la mía con toda su fuerza. No podemos dejar que se lo lleven. Debería ser nuestro. Juntos. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió a continuación, el terror y la música de los gritos entremezclaron en el aire, una interpretación sombría de nuestra lucha. Pero una verdad resonó en mi pecho. La sombra de la desesperación nos había enseñado que incluso en lo más oscuro, una chispa de luz podía surgir. Y aunque el panorama ante nosotros se difundía en interminables sombras, una voz interior decía que aún había esperanzas, aún había espacio para luchar. No dejaremos que se lo lleven, repetí, más para mí que para ella, y así, en medio del tumulto, una nueva conmoción se gestaba en nuestro interior. Con el brillo de la esperanza encendido, decidimos enfrentarnos al abismo de lo desconocido y luchar por lo que más amábamos. Pero esa decisión, aunque alimentada por el amor y el sacrificio, podría llevarnos a un camino que jamás imaginamos, donde descubrir secretos aún más inquietantes que los que nos habían llevado hasta aquí, lucha, amor, traición. En esa noche oscura, el desenlace aún nos aguardaba, y no estaba nada claro si podríamos encontrar el camino de regreso. El viento soplaba con fuerza, como si la noche misma temiera lo que estaba a punto de desatarse. La confusión y el caos nos rodeaban, y cada segundo se sentía como una eternidad. Todavía podía ver a mi hermano a la distancia, luchando, siendo arrastrado por figuras que parecían sombras, disfrazadas de humanidad. No, gritó la joven, su voz desbordando desesperación mientras sus ojos se iluminaban con una determinación feroz. Su mano apretó la mía, y en ese instante supe que no estábamos solos. No podía permitir que el miedo me arrastrara, teníamos que actuar, y rápido. Debemos distraerlos, le susurré con voz entrecortada. Hay que sacar a tu hermano de ahí. En el fondo de mi corazón, sabía que no solo nos enfrentábamos a un enemigo físico. Era nuestro pasado, la culpa y la traición que como fantasmas nos acechaban. Pero ahora estábamos aquí, unidos en nuestra lucha, sin pensarlo, corrí hacia los arbustos, buscando cualquier cosa que pudiera usar como distracción. Mira, apunté hacia un grupo de árboles, los más lejanos, donde la luz de la hoguera parpadeaba. Entonces, ella asintió y, tomando una respiración profunda, arrojó una piedra contra el suelo, rompiendo el silencio de la noche. El estruendo atrajo su atención. Los hombres se giraron al instante, dejando a mi hermano desprotegido por un momento. Fue un respiro en la tormenta, pero también una espada de doble filo. Aprovechando la confusión, corrimos hacia él, nuestros corazones latiendo como un solo tambor de esperanza. Su mirada encontró la mía, llena de terror y reconocimiento. Por favor, ayúdame, murmuró, sus palabras atravesando el aire como un fragmento herido. Sosténme fuerte, le grité, intentando no pensar en lo que podía ocurrir si fallábamos. Desenredé las cuerdas que lo mantenían atado mientras el tiempo parecía colapsar. Cada segundo era un eco de miedo y urgencia. Con un último tirón, logré liberarlo. En ese instante, todo lo que había pasado antes parecía desvanecerse, y el grito desgarrador de la hermana resonó en mi mente: «¡Corre!». Y así lo hicimos. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en realidad, lo hacían. Después de un rápido fluir entre árboles, finalmente encontramos un refugio entre las sombras. A medida que recuperamos el aliento, el silencio alrededor se volvió más denso, y me giré para mirar a mi hermano. Su rostro, antes marcado por el miedo, ahora reflejaba confusión. «¿Qué pasó?», preguntó él, esforzándose por comprender.
La pregunta flotaba en el aire, densamente cargada de secretos que nunca imaginamos compartir. Hubo algo más que la noche de la que hablábamos, dije, sintiendo un profundo nudo en el pecho. Los recuerdos que arrastramos, las decisiones que hemos tomado, todo nos ha llevado a este momento. Mientras nuestras miradas se encontraron, un momento de comprensión chispeó entre nosotros. Finalmente, las palabras comenzaron a salir, no solo como separadores de la verdad, sino como puentes hacia el perdón. Lo siento, empezó él, su voz temblando. Si hubiera estado más presente, si no hubiera dejado que este dolor nos dividiera, nos perdimos a nosotros mismos en el ruido de esa noche, respondí, sintiendo cómo las emociones comenzaban a ebullicionar. Pero creo que podemos reconstruirlo. Necesitamos enfrentar lo que hemos ocultado, juntos. El murmullo de las hojas se tornó en un susurro alentador y me volví hacia la joven, quien había estado observando con ojos intensos. Lo que has vivido, lo que hemos vivido, nos ha moldeado. No podemos permitir que ese pasado determine nuestro futuro. Justo cuando las sombras parecían retroceder, el eco de aquellos que nos persiguieron se asomó en la distancia, pero estábamos listos. La verdad, aunque aterradora, nos había transformado. La honestidad se había encarnado en nosotros como una armadura potentemente nueva. Saquemos a la luz lo que tememos, sugirió la joven, su voz clara como el agua fresca. No hay más secretos. Debemos enfrentarlo. Ya sea juntos o por separado, la verdad necesita ser escuchada. Con un nuevo sentido de destino, comenzamos a retroceder a la escena de caos que había sido nuestro campo de batalla. Las figuras se movían, y nuestro miedo se transformaba en coraje. Sabía que aún había sombras merodeando, pero creí firmemente que juntas tendríamos el poder de desmantelar las cadenas que tanto nos habían aprisionado. Al entrar en el claro nuevamente, se dio cuenta de que no éramos meras víctimas. Éramos guerreros que habían estado luchando en el silencio, llevando el peso de nuestras historias juntos. Tal vez había esperanza. Finalmente, con una voz llena de determinación, grité, estamos aquí. No permitiré que tu oscura red se interpusiera entre nosotros. Las figuras se dieron la vuelta, sorprendidas, pero yo solo podía ver a la joven y a mi hermano. Lucharemos. No solo por nosotros, sino por todos los que han sido atrapados en este juego. Ven a mi lado, juntos podemos hacerlo. Fue un desafío y una promesa, y así, juntos, contemplamos la oscuridad que se aproximaba, pero ahora, con un fuego ardiente en nuestros corazones, completamente listos para enfrentarlo. Y en ese momento de decisión, supe que la verdadera batalla no era solo contra las sombras externas, sino también contra los ecos de nuestro propio dolor. Nos habíamos reencuentro, y lo que había comenzado como un desgarrador secreto, lentamente se transformaba en la base de nuestra salvación. Vamos a enfrentarlo, con amor y valentía, susurré, mientras la noche se encendía con nuestro nuevo propósito. La verdad era una espada afilada que podía abrir heridas o curarlas, y teníamos la responsabilidad de decidir cómo usarla, porque al final, el verdadero secreto de nuestro desgarro se convertiría en el camino hacia la sanación. Y así, con el aire cargado de determinación, lo dijimos juntos, hoy, ningún secreto nos detendrá.